Excelente día para todas y todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de clínica procesal laboral. Esta es nuestra cuarta clase y ya vamos a empezar a ver conceptos correspondientes al proceso laboral, tema que nos ocupa obviamente en nuestra materia. En la clase pasada vimos cuál era la forma en que se estructuraba lo que es la Junta de Conciliación de Arbitraje. Ya sabemos que es tripartita. ¿Y quiénes son las personas encargadas de, en este caso, de nombrar a cada uno de los integrantes del pleno de estas juntas? Ya sabemos que es un representante patronal, uno de laboral y otro del gobierno. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es los impedimentos, recusaciones y excusas. Este tipo de conceptos siempre lo vamos a ver en todo tipo de proceso, llámese civil, mercantil o en este caso laboral, porque lo que se trata de hacer es ser lo más equitativo o en este caso, eh, siendo concretos, ser equitativos y objetivos en la forma en que vamos a, bueno, en este caso los tribunales van a resolver aquellos conflictos que se les presenten. Obviamente, cuando existe alguna suspicacia de que algún integrante de estas juntas tiene alguna relación con las partes o tiene algún interés respecto al caso, se tiene que recusar o bien si alguien tiene la sospecha de, bueno, alguna de las partes tiene la sospecha de que quienes van a resolver su situación tiene algún elemento que le impida llevar el caso, en este momento, en esta situación del proceso, es cuando se debe de señalar. Empecemos con los impedimentos. En general, el personal de los tribunales laborales deben ser de buena fe y tener cierta sensibilidad para percibir los conflictos de trabajo de manera diferente a como se trata en los juzgados de otro tipo. Ya hemos dicho de que este tipo de juntas tienen que tener, tratar de desigual, van a tratar desigual a los desiguales y también tienen que tener una especie de feeling respecto a las circunstancias. Y en este caso, cuando algún funcionario del tribunal laboral tiene o puede tener algún interés en los asuntos que se conocen, debe manifestarlo y excusarse de seguir conociendo el mismo. Porque, bueno, en primer lugar, puede existir algún tipo de responsabilidad por actuar de esta manera. También otra característica que tiene derecho procesal es como tal, no va a encontrarse el concepto de recusación, pero sí existe una especie de inconformidad con alguno de los funcionarios. En este caso, si llegara estas circunstancias, lo que va a pasar es de que se va a dar un trámite de manera paralela entre la excusa y el trámite del expediente, de acuerdo al artículo 707 de nuestra Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, ¿qué impedimentos pueden ser darse este tipo de casos? Bueno, el primero y el que conocemos todos es que tenga algún parentesco consanguíneo hasta en cuarto grado o afinidad dentro del segundo con cualquiera de las partes. Que tenga el mismo parentesco dentro del segundo grado con el representante legal, abogado, procurador en cualquiera de las partes. Que tenga un interés personal directo o indirecto en el juicio. Cuando alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, creyente o acusador del funcionario de que se trate de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal seguida contra cualquiera de ellos, siempre que haya ejercido, bueno, se haya ejercitado la acción penal correspondiente. Y esta es una forma muy elocuente de decir cuando haya una enemistad con alguno de los integrantes del pleno. Ser apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo en el mismo juicio o haber emitido opinión sobre el mismo. Que sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las partes o de sus representantes. Sea tutor, curador o haber estado bajo la tutela o tutelar o curatela de las partes o de sus representantes y
sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. Si se fijan, a partir de la fracción cuarta hasta la octava, tiene cierto sello característico que no puedes encontrar o no se puede encontrar en materia civil y mercantil, ya que al ser representantes, bueno, los que conforman la Junta de Conciliación y Arbitraje, en particular los representantes empresarios, pues no tienen la función como tal de ser funcionario servidor público, sino que también puede tener otras actividades. Por otro lado, hay que ver lo que son las jurisdicciones y competencia. Como ya hemos visto, o ya lo hemos, se ha relatado en otras materias, la jurisdicción es la facultad del Estado para resolver los conflictos por conducto de los órganos competentes, y estos órganos competentes van a ejercer la facultad del Estado en la medida en que cada órgano se encuentre debidamente reglamentado. En lo que toca en la materia procesal laboral, y conforme al artículo 123, apartado A, la división es sencilla, federal y local. Aunque lo curioso es de que esta ley federal de trabajo va a regular a ambas. Lo que pasa es de que esta ley como tal, la que tenemos ahorita vigente, fue publicada en 1970 y el manejo como tal de em, ley general y federal son conceptos más modernos. Digo, por decirlo de una manera, bueno, más contemporáneos. Evocándonos a lo que es la jurisdicción federal, em, pasa lo mismo que en la propia Constitución cuando se trata en materia federal y local. En nuestra Constitución señala de que todo lo que esté señalado en la Constitución que sea reservado conforme al artículo 73 será regulado o exclusivamente, perdón, por el Congreso de la Unión. Y lo que no esté señalado en la propia Constitución, que lo reglamente el Congreso de la Unión, se entenderá que está reservado para el Estado. Bueno, los estados, mejor dicho. Así también aquí señala la Ley Federal del Trabajo que todo lo que se relacione con las siguientes actividades, ahorita las voy a estar enumerando, se entenderá que son de materia federal y todos los demás van a ser estatales. Luego entonces, conforme al 527 de la Ley Federal del Trabajo, señala que la competencia constitucional en los siguientes rubros va a ser de materia federal. En lo que es la rama industrial, será la textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalurgia, siderurgia, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas. Química, ya sea química farmacéutica y medicamentos, de celulosa y papel, aceite y grasas vegetales, productoras de alimentos abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que destinen a ellos, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello, ferrocarrilera, maderera, vidriera, taba- tabacalera, perdón. Me regreso. En la vidriera sería exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso, labrado o de envase de vidrio. También será en la rama de empresas, bueno, la competencia federal, en aquellas que se administran en forma directa o descentralizada del gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, aquellas que, en este caso, de trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en las zonas económicas exclusivas de la nación. Si se fijan, todo este tipo de materias o ramas, salvo las de empresa, o sea, todas las anteriores, las que son de rama industrial, que son estas y estas otras, em, son podríamos llamarlo de gran calado o de muchísimo interés en materia federal o en este caso el Estado. Sin embargo, puede haber o puede existir algún tipo de conflicto de competencias.
Cuando existe algún tipo de conflicto, en los que se le dé a conocer al tribunal, bueno, en este caso la Junta, y se considere que debe de conocerlo otro tipo de tribunales, primero se hace un análisis por materia. Es decir, si cumple con alguno de los señalados en la rama industrial, entonces se entenderá que es federal. Bueno, May, si, si revisan en cuanto a la materia y resulta de ser de que corresponde a alguno de los enlistados en el artículo, ay Dios, ya, el 527, es decir, estos que les mencioné, que les enuncié, entonces se entenderá que es federal. Y en segundo término será respecto al territorio. Y para que no se haga, bueno, que no se les conflictúe demasiado, lo que van a hacer las autoridades es muy sencillo. Cuando se vea un tipo de conflicto en estas situaciones, se le va a exhortar a autoridades debidamente determinadas en tiempos establecidos y el de aportar ciertas pruebas que sean pertinentes e idóneas para deslindar la materia a la que se está tratando el conflicto. Y habrá un procedimiento de incidentes de competencia, que va a ser como un mini proceso dentro del expediente en donde se va a concluir si el tribunal es competente o no. En este caso lo que va a pasar es, se presenta un escrito de interposición de incidente, el tribunal debe llevar el asunto, bueno, va a radicarlo, se lo explicará a la contraparte para que lo conteste y ofrezca pruebas. Y posteriormente el tribunal va a decidir, curiosamente hasta parece contradictorio, va a declarar procedente, una improcedente, el incidente de competencia. Ya si la Junta se declara competente, pero seguimos sintiendo que es federal, bueno, el asunto es federal, aquí como tip lo que se hace es un amparo directo, ya que es una toma de decisión de una autoridad. Y este incidente solo será tramitable de manera declinatoria, es decir, bueno, se tendrá que interponer en etapa de demanda o excepciones. Y si por alguna razón ustedes se les olvida, bueno, el abogado en particular que lleve a cabo, que lleve el caso, no promueve el incidente, pero la Junta sigue siendo incompetente o de principio es incompetente, entonces lo podremos interponer esta incompetencia hasta el desahogo de pruebas. Y esta es una de las formas bueno, ya sabemos que es en una sola audiencia cuando se genera prácticamente todo el proceso. Y muchas veces lo que hacen los abogados es, antes del desahogo, para ganar más tiempo, presentan este tipo de incidentes. Ya si se declarara incompetente la Junta, va a ser muy sencillo. Va a remitir el expediente a la Junta que resulte competente y se hará nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo, obviamente, el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en el artículo 104 y 928, fracción quinta, o en su caso, cuando se haya celebrado en ese inter un convenio que ponga final al negocio en el periodo de conciliación. Acuérdense que todo esto va a seguir hasta en tanto no se pongan de acuerdo las partes y se va a dar en cualquier momento. Repito, no es un juicio completo, bueno, en este caso no es un juicio como tal, ya lo hemos hablado, sí es un juicio, materialmente, pero formalmente es un laudo, porque es un arbitraje, y como tal, si por alguna razón existiera ya por fin un común acuerdo, pues se termina el expediente. El artículo 704 habla hasta la citación para señalarles a las partes que esa junta no es competente y se va a entregar el expediente a la que corresponda. Y respecto al 928, fracción 5, es en materia de huelga. Y esta señala que una vez que fue emplazado al patrón durante este procedimiento de huelga, si ya se realizó este acto, ya no se puede declarar incompetente la Junta por la trascendencia del procedimiento, en este caso sería de la huelga. Continuando con el temario,
Ahora vamos a ver lo que es el proceso laboral ya en sí. Y en primer término, quiero comenzar con el concepto de procesal laboral, bueno, la definición de procesal laboral. En términos generales, el proceso equivale a una actividad algo dinámico que puede aplicarse a cualquier materia, ya sea civil, mercantil, fiscal, etcétera. Pero en el ámbito laboral, la palabra proceso se relaciona con la actividad jurídica entre las partes y el juzgador, tendiente a obtener una resolución, todo ello sobre la base de una relación jurídica procesal que requiere la existencia de los presupuestos procesales, como lo son la existencia de un órgano jurisdiccional, la existencia de intereses en conflicto y jurídicamente válidos, la petición de las partes solicitando la intervención del juzgador y que esa petición aceptada y hecha saber a la contraparte mediante una notificación y emplazamiento. Si tiene todas esas características, vamos a decir que se llama proceso. Asimismo, doctrinariamente se habla de proceso y procedimiento. El primero debe tomarse en cuenta como la sucesión de actos jurídicos concatenados de forma que conforman, perdón, un sistema para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, en tanto que el procedimiento se entiende el desenvolvimiento del proceso, señalando que desde el punto de vista de la doctrina, el proceso es el continente y el procedimiento el contenido. No sé si se los expliqué en materias anteriores, pero proceso va a ser, digo, siempre lo hago con ejemplos de comida, pero el proceso va a ser como definimos a un tipo de comida, o mejor dicho, a una comida en particular. En este caso, siempre doy el ejemplo de la pizza, porque es la única forma de que puedo explicarlo. Bueno, con la comida. La pizza como tal va a ser el proceso, es decir, ya tenemos definido a qué se refiere o qué es lo que vamos a obtener al final. Es lo que va a contener los demás ingredientes. Para que se pueda llamar proceso, bueno, en este caso pizza, es que debe tener ciertas características que en conjunto la definan como tal. En este caso, para poder hacer una pizza necesitamos la masa, necesitamos el queso mozzarella, pepperoni, la salsa de tomate, pero para llegar a definir qué es una pizza, primero tenemos que generar la harina, digo, en este caso la masa, en donde se le va a vertir la salsa de tomate, y cada uno de estos elementos tiene sus propias etapas dentro de la definición de pizza. Es decir, primero hay que elaborar la masa, después hay que elaborar la salsa de tomate, ponerle el queso, elaborar el queso, bueno, si llegamos hasta sus orígenes, ponerle el pepperoni para al final generar lo que le conocemos como pizza. Así también, en un proceso va a estar caracterizado por, ya sea laboral, civil, mercantil, por la forma en que se establece el contenido. En principio de cuentas, por obviedad, sería la materia. Es decir, con qué ley se va a desenvolver este tipo de procesos. En este caso, sería la Ley Federal del Trabajo. Y en esta ley va a establecer cuál va a ser el procedimiento a seguir, cómo se entrega la demanda, cómo se contesta la demanda, cuánto tiempo tiene ambas partes para presentar la demanda y la contestación de la misma, cuándo se hacen las citaciones, cómo se notifican, en fin, tiene una serie de mini procesos, bueno, en este mini etapas para no confundir, y el proceso laboral será lo que contiene todas estas mini etapas o todas esas etapas que la caracterizan como tal en materia laboral. Señalado lo anterior, para que empiece el proceso laboral, primero tiene que haber una legitimación. Y es que cualquier persona que ejercita una acción tiene que tener como base un interés, y ese interés para que proceda debe ser legítimo, lo que lo va a facultar para intervenir en un proceso y puede ser pasivo o activo. Por lo tanto, el interés que mencionamos se transforma para efectos del proceso en legitimación para actuar. Es decir, para que una persona tenga o pueda ejercer alguna acción,
le vamos a llamar o legitimidad. Para que exista esta situación, tiene que encuadrar respecto a la conducta señalada en la ley. Y esto quiere decir que si hay un menoscabo en sus derechos o donde se debe de atender algún derecho señalado por la norma, se entenderá que es legítimo su actualización y por lo tanto acudir ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Pongamos un ejemplo. Ustedes trabajan en una empresa, en un restaurante y resulta de ser que un buen día van a trabajar, pero el patrón les dice que ya no regresen, ya no quiere trabajar con ustedes o bien ya no requiere sus servicios y no le permiten ingresar. Así, nada más, sin decirle otra cosa. Esa persona, o en este caso el que fuera trabajador, en principio de cuentas, va a sentir como que le faltó algo, por obviedad, o hubo un menoscabo en sus derechos, porque ni siquiera se le pagó el despido, o en todo caso, no se le dijo porque fue despedido en ese restaurante. Si ustedes van a la Ley Federal del Trabajo, eso lo vamos a llamar como despido injustificado. Luego entonces, a esta persona que la despidieron va a poder ejercer sus derechos porque la Ley Federal de Trabajo le dice que si pasara esta situación, es decir, de que lo sacaran de su trabajo sin justificación alguna, sin remuneración, bueno, en este caso, compensación por ese término de relación laboral, podrá acudir ante una junta de conciliación de arbitraje y hacer, bueno, ya vamos a llamar conflicto, o en este caso un proceso para exigir lo justo, es decir, que se le den los derechos que no se le presentaron o no se le dieron. A esta situación es que la norma lo legitima para empezar este proceso. Como ya hemos dicho, muchas veces pues nosotros como ciudadanos no tenemos conocimientos en la materia. Ustedes sí, porque lo estamos viendo, lo estamos analizando, pero a la ciudadanía en general, pues no tendrían conocimiento o no tienen conocimiento al respecto. Cuando pasa esto, bueno, pues esas personas van con nosotros y nos solicitan que lo representemos en un conflicto material laboral y que la representación en general es la facultad de gestionar a favor de otro en un procedimiento el derecho que se le pretende hacer valer. Volviendo al ejemplo de la persona del restaurante, a esta persona, bueno, no tiene conocimientos, va ante nosotros y nosotros lo vamos a representar para hacer valer ese derecho que se le estuvo negando o que se le negó desde un principio y lo vamos a llamar o lo vamos a definir como la facultad en virtud del cual se ejercita una acción en contra de una persona física o moral respecto de un derecho no propio, la cual puede ser legal, bueno, esta representación puede ser legal o voluntaria. Legal es la que se deriva de la ley y se manifiesta en aquellos casos en los que una persona afectada no puede por sí misma hacer valer sus derechos. También será voluntaria la que confiere directamente el interesado a una persona, la cual va a elegir libremente y se manifiesta a través de un mandato, el cual puede tener dos grados, el de general de pleitos y cobranzas y para actos de administración y de dominio. Cuando se trata de representación legal, la propia ley, por la imposibilidad de esta persona de representarse por sí misma, lo va a hacer a través de esta nueva persona, a la que conocemos comúnmente padre o tutor, los cuales por ley van a manifestar lo que consideren propio para beneficio de su representado. En cambio, la voluntaria va a ser aquella que uno por mutuo propio va a elegir para quien mejor le represente conforme a sus intereses. Viéndolo un poquito más específico, en materia laboral, la propia ley lo va a establecer.
y lo distingue en dos tipos o dos clases. El interior, que es el que actúa a nombre del patrón frente a los trabajadores, o exterior, el cual actúa a nombre del patrón frente a los tribunales. En materia laboral, generalmente las empresas, vamos, son representadas a través de su estructura humana o la parte física. O bien se entenderá que la actuación de estas personas será como una extensión del patrón, cuando efectivamente no sea solamente una empresa, sino que, vamos, una empresa de una persona moral, sino también a través de aquellos empresarios cuyas decisiones se extienden a aquellos que contrataron para dicho caso. Pues bien, el artículo 11 señala que los directores, administradores, gerentes y demás personal que ejerza funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Es decir, estas personas, es decir, los directores, administradores, gerentes y demás personal que ejerza esas funciones, todo lo que digan ellos se entenderá que son decisiones directas del patrón. Por lo tanto, el patrón no puede excusarse de que lo realizado por los directores, administradores y gerentes no los conocía o bien no son acciones propias. En este caso, se entenderá que el propio patrón, si hacen estas personas, por ejemplo, los administradores despiden a Moisés Casarín, es por la extensión de facultades que el patrón, lo podemos llamar virtualmente, me despidió o despidió a Moisés Casarín del restaurante. Sigo con el mismo ejemplo. Respecto al artículo 692, dice que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legal autorizado. Ya está señalado en la ley que estas personas pueden representar al patrón o al propio trabajador. Asimismo, cuando se trata de bueno, lo que señalamos en el 692, la personalidad se deberá acreditar conforme a las siguientes reglas. Primero, cuando el comparecente actúe como apoderado de la persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ratificar ante la Junta. Cuando se trate de una persona moral o represente a una persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite. Cuando el comparecente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Y por último, los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que le extiende la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de haber quedado, registrada la directiva del sindicato. Y a manera de resumen respecto a la representación, podemos ver que la representación puede ser representante legal o apoderado. Cuando se trate de representación legal, será un testimonio notarial, bueno, este testimonio es de la escritura, y que esta señale o conste la reunión de asamblea donde le otorgan ese poder. Es muy sencillo. Dentro de la asamblea, los miembros presentes o las personas presentes van a determinar quién es la persona que los va a representar legalmente. Cuando se trate de un apoderado, si es persona física, puede ser una carta poder o un poder notarial. Y cuando se trate de persona moral, el apoderado puede ser a través de un testimonio notarial, una carta poder, pero también tendrá que acreditar de que quien le otorgó dicha carta tenía la posibilidad de realizarla. Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Este video va a estar en la plataforma para que realicen su actividad. Cuídense mucho y hasta la siguiente semana.